¿Es verdad que existe un pueblo que te pagan más de 25.000 euros por irte a vivir a él? Me encuentro, como veis, en un paraje precioso y es que estamos en Suiza. Hemos venido aquí para ir a Albinen. ¿Será cierto todo esto o simplemente es un mito en internet? Y es que sí, durante muchísimo tiempo los periódicos, internet se empapeló sobre este pueblo suizo que te regala 60.000 euros, 70.000 dólares por irte a vivir ahí. Así de sencillo, empaca tus maletas, vete y cobrarás el cheque. Y durante un tiempo, cuando la noticia corría, la gente se ilusionaba. Incluso hubo gente que vino hasta Suiza únicamente para ir a ver Albinen, este pueblo del que os estoy hablando, e imaginándose una vida idílica viviendo en un pueblo suizo en el que te regalan dinero. Pues evidentemente no es tan sencillo como esto. Vamos a hacer un par de cosas. Obviamente os voy a explicar la historia, que ya os voy adelantando, es bastante real, pero también tengo la curiosidad de saber cómo es vivir ahí, qué tiene que ofrecer el pueblo, por qué está ofreciendo dinero a la gente para que se vaya a vivir ahí. Parece que ni en Suiza nos vamos a librar de las bicicletas que te hacen ir completamente lento, pero bueno. Evidentemente es una oferta demasiado grande como para que esté este pueblo al lado de una gran ciudad. Nosotros venimos de Ginebra y son unas 3 horas. Ahora vamos a empezar a subir a los Alpes suizos, ya que ese pueblo se encuentra a 1.600 metros de altura. Eso sí, de reconocer, en otros países conducir es un poco aburrido, pero no en Suiza. O sea, si no, fijaros en las vistas que tengo aquí detrás. Pero es que es así todo el rato. O sea, estamos rodeados de montañas preciosas. Conduciendo es una barbaridad. Miras hacia la derecha por la ventana, tienes un paraje precioso. Miras hacia la izquierda, tienes una montaña preciosa. Las carreteras están en perfecto estado. Es literalmente un lugar de ensueño, y es por eso que Suiza está categorizado como el mejor país para vivir del mundo. Eso sí, también el más caro, eso ya hablamos hace tiempo. Pero lo que está seguro es que es un país limpio, es un país muy seguro, es un país que tiene toda la infraestructura perfectamente hecha. Y es como que todas estas cosas no me están cuadrando con un pueblo en el que te regalan hasta 70.000 euros. Tengo un poquito de hambre, vamos a coger algo de desayuno. Creo que esto es un supermercado, no lo sé. Es impresionante porque he parado en cualquier sitio, o sea, no sé, o sea, he parado en la autopista, en una gasolinera, y esto es perfecto, simplemente. Voy a coger un par de cosas porque no tengo claro que me vaya a gustar, por lo que si no me gusta uno, me gusta la otra. Voy a coger esto, que no sé lo que es, uno de estos. Vale, yo creo que con esto vamos. Estoy ahora mismo flipando en colores, o sea, estoy literalmente en una área de servicio. O sea, acabo de parar en una gasolinera. Fijaros en la terracita. Esto no puede ser más premium. Y fijaros en las vistas con el mini estanco este, los pajaritos volando. Aún nos queda aproximadamente 1 hora para llegar. Perfecto, muy bonito. Tenéis que ver esto, o sea, a ver si nos asustan. Están todos los pájaros mirándome, todos como en un cuento. ¿Tú qué haces? ¿Me quieres robar? Esto es a lo que le tenía confianza, vamos a ver. Ay, mierda, no era lo que pensaba. Pensaba que sería como jamón y queso porque veía como esto, pero vi como chocolate. No es lo que pensaba, pero no está mal. Y lo sé, te estoy viendo en los comentarios. No, evidentemente este no es mi coche, pero yo he llegado al aeropuerto de Ginebra y he dicho, me voy a las montañas, necesito un 4x4. Y me han dicho, esto es todo lo que tenemos. Me han dado un descuento bastante grande por él y agradecido, la verdad. O sea, coche de puta madre. No es mío, ¿vale? Ojalá fuera mío, pero bueno, en cierta parte siento que, mira, estamos más en la cultura. No podía ser algo más de Ginebra, no podía ser algo más de Suiza que me llevara semejante coche de alquiler. Estoy en cierta parte intentando ponerme en la situación de que soy una persona que viene a mirar el pueblo para decidir si coge la oferta o no. Y he de decir que de momento todo lo que es alrededor se ve una paz que me gusta y no a la misma vez. Nuestro primer cartel de Albinen. Estamos bien. Acabo de parar un momento en el camino porque ¿veis esto de aquí? Estas antenas de aquí, pues no son antenas de internet, pero imaginémonos que sí lo son. Y es que tienes que saber que cuando llegas a Suiza, como pongas el internet de tu teléfono móvil, te van a cobrar 50 euros instantáneamente. Y es por eso que el sponsor de este vídeo ha venido para salvar no solo este vídeo, sino una serie que se viene ya el 1 de diciembre. Y os estoy hablando de Holafly. No es la primera vez que os he hablado de esto, pero Holafly es una SIM digital con más de 200 destinos con datos ilimitados. Eso de llevar el típico palito para poder quitar la ranura, quitar la SIM física cuando llegas a un destino y comprar otra SIM física en el aeropuerto, se ha acabado. Es tan sencillo como comprarla en la aplicación, escaneas un QR para instalarla y ya tienes internet cuando aterrizas. Literalmente esto lo haces en menos de 1 minuto. Puedes buscar por país, por región o comprar una eSIM global, que a mí me va de lujo cuando hago estas rutas donde voy pasando de país en país. Obviamente
mantienes tu número de WhatsApp, así cuando le escribes a tu amigo no piensa que le está escribiendo un extranjero. Tienes 24 horas, 7 días de la semana atención al cliente. Yo la utilizo en todos mis viajes y va de lujo. Te dejo mi enlace en la descripción con un cupón para que la próxima vez que vayas de viaje también tengas un descuento de mi parte. Así que no te compliques la vida y utiliza Holafly en tu próximo destino. Aún no hemos llegado exactamente, pero creo que desde aquí se ven las vistas al pueblo. Quiero que veamos dónde está situado. No entiendo. O sea, el Google Maps me pone que estamos prácticamente aquí, pero creo que los árboles me lo tapan. Eso sí. ¿Qué tal las vistas? Ni tan mal, ¿no? Esto está empezando a sumar puntos en mí. Joder. Eso sí, no sé si se puede apreciar en cámara que la única parte que está en la sombra están las plantas congeladas. O sea, son un bloque. En cambio aquí que le da el sol no. Hace mucho frío. O sea, estamos a pleno día, a plena luz de sol, a 0 grados. Cuando he mirado esta mañana, cuando me dirigí hasta aquí, he querido ver qué temperatura hacía en Alvinen y estaban a -8 grados. No es ni diciembre aún, ¿eh? No es ni diciembre. Vamos a ver qué tiene que ofrecer Alvinen, aparte de mucho dinero. Y parece que esto es la entrada al pueblo. ¡Hemos llegado! Voy a aparcar aquí. Estoy en uno de esos momentos en los que no sé qué esperarme, ¿eh? Vamos a ver. ¿Por qué me da la sensación de que soy la única persona que está aquí ahora mismo? ¿Sabes que no se escucha ni una vaca? Nada. No sé qué es lo más óptimo, seguir caminando o no. Como veis aquí parece un parking como público y el pueblo que se ve aquí al fondo es Alvinen. Bueno, todo es Alvinen, pero me refiero, ahí parece que es donde vive la gente. No es como que hay un camino, pero creo que lo mejor va a ser que vayamos andando. Tampoco pasan muchos coches y así nos deshacemos del nuestro, que también es una buena idea. Mientras nos acercamos hacia el pueblo, quiero explicaros un par de anécdotas que explica el mismo alcalde. Y es que cuando se comunicó esta oferta y los periódicos y las redes sociales hicieron eco de ella, hubo mucha gente que malinterpretó la información y literalmente vinieron de todas partes de Europa aquí al pueblo, al ayuntamiento a decir: quiero venir a vivir, ¿dónde está mi dinero? Y claro, las cosas no funcionan exactamente así. No es como que una persona como yo puede entrar aquí al pueblo como forastero y reclamar mis 25.000 euros y quedarme a vivir aquí. Pero ya voy adelantando que la noticia es real. En 2017 el alcalde de Alvinen decidió tomar una medida para intentar que el pueblo no se quedara sin habitantes. Y es que, como veis, estamos hablando de un pueblo en los Alpes suizos donde su población, que eran 250 y decreciendo, era mayoritariamente gente de más de 65 años, ya que los jóvenes que han vivido aquí y han nacido aquí, todos se fueron a la ciudad a vivir. Al final, Alvinen está un poco lejos de todo. Entonces, en 2017, el alcalde decidió hacer una votación. Ellos creían que si ponían de su parte y ofrecían 25.000 euros por cada persona que viniera a vivir aquí, podrían repoblar el pueblo y, sobre todo, hacerlo más joven. Pero claro, este es el apunte que se le olvidó a la mayoría de periódicos. Estamos en Suiza. Que te aprobaran venir a vivir aquí y te dieran el dinero no era tan sencillo, o no es tan sencillo. ¿No sabéis el olor que me está viniendo a leña? Esto es de los aires más puros que he respirado en mucho tiempo. Mucho. Y es que fijaros, es pequeño, pero qué bonito es. Las casas, los pisos me parecen preciosos. Esa tiene un agujero, pero lo ignoraremos. Es simplemente increíble. Después de una pequeña caminata, hemos llegado a la plaza del pueblo. Esto es la plaza del pueblo, creedme. Me estaba fijando que todo es bastante rústico, pero si os fijáis, este tronco tiene aquí 2 enchufes y unos huecos. Estos huecos son para poner bicis y cargar tu bici eléctrica. No solo eso, sino que por aquí tenemos una encantadora mesa por si quieres venir a hacer un picnic o un banco integrado en la naturaleza para poder apreciar esta misma. En verdad, si lo piensas bien, tiene todas las cosas que tiene que tener una plaza. Cruzando la plaza tenemos aquí pues un pequeño riachuelo. Puedes apreciar el sonido de la naturaleza, pero creo que empezáis a entender que por muy bonito que parezca el pueblo, que sea tan tranquilo, le juega en contra. Voy a empezar a explicaros cuáles son las condiciones para que Alvinen te pague 25.000 euros por venir a vivir aquí. Tengo aquí las condiciones de la solicitud. La más importante de todas es tener menos de 45 años de edad. Recordad que el mayor problema que tienen en el pueblo es que su población está envejeciendo y no hay nueva juventud que venga al pueblo a vivir. Y realmente el pueblo no busca a una persona de 35 años que quiera venir aquí a teletrabajar, sino lo que busca son familias. Es decir, una persona de unos 35 años con su pareja y que o bien tengan hijos o tengan planes de
de tener hijos. Y no te creas que van a dejar que tú vengas aquí, lo pongas como tu residencia, pero realmente lo tengas como tu segunda casa para venir a esquiar en invierno. No, no, no. Tú tienes que estar viviendo aquí, tienes que estar viviendo en Albinen como mínimo 10 años. Al final el pueblo ofrece este dinero pensando que de alguna manera es una inversión que luego cuando muchas familias vengan a vivir aquí van a crear negocios, van a hacer que la economía se mueva y ese dinero que el pueblo puso por ti se va a reconvertir en ganancias, por lo que esos 10 años es para asegurar que por lo menos esa inversión que hacen por ti puede llegar a obtener beneficios. Tiene su lógica, pero aquí viene lo que a más de uno no os va a gustar tanto. Porque sí, yo también lo he pensado, últimamente la vivienda está muy cara, igual tú estás planeando tener un hijo con tu pareja, pero realmente en España o donde sea que vivas está complicada la situación, tienes que ampliar, ya no puedes vivir en un piso de 2 personas y dices, joder, si hago cálculos me pagan 25.400 euros por mí, 25.400 euros por mi mujer y 10.000 euros por cada hijo que tengas. A la suma puedes llegar a ganar esos 70, 80.000 euros solo con venir a vivir aquí. En verdad te soluciona un poquito ese problema que tú tienes. Nadie dijo que esos 80.000 euros también venían con un piso así, con las llaves del piso, te lo dan ahí y dices, pues bueno, o que te dicen, bueno, estamos viviendo aquí lejos, supongo que un alquiler de una casa de aquí pues debe ser bastante barato. Uno de los requisitos es que como mínimo tienes que construir una casa por el valor de 200.000 francos, que a la conversión es esto en euros, esto en dólares, esto en peso mexicanos. Si bien te está costando un 40% menos porque todo lo otro lo pone el pueblo, no dejas de estar teniendo que gastar dinero y teniendo que vivir aquí. Y ahora tú me dices, no, Pau, a mí me da absolutamente igual. Si tengo que pagar 120.000 euros por una casa, ya es menos de lo que tengo que pagar en Barcelona o en Madrid. Hay otra condición. Tienes que tener la residencia suiza. Es un impedimento bastante grande para la mayoría que estáis viendo el vídeo. Pero bueno, como aún estás más o menos convencido, déjame que te explique. Si eres español o de la Unión Europea, puedes llegar a conseguir el permiso de residencia permanente si vives por 5 años aquí en Suiza. Por lo que si aún no estás en Suiza, ya es algo que se te va a demorar por lo menos unos 5, 6, 7, 8 años antes de poder venir a vivir a Albinen y que te den tu dinero. ¿Vale la pena? Bueno, creo que lo mejor es que vayamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer este pueblo. De momento hemos visto como la parte de arriba de Albinen, que es como la parte moderna, pero el pueblo no es así. De hecho, el pueblo es bastante como, no diría viejo, pero muy clásico. Llevaré 2 horas aquí y solo me he cruzado a una persona. Parece que las calles eran así antes, pero bueno, hicieron una reforma, así que esto ahora es la calle por la que se anda, bastante mejor. Pero como veis, la mayoría de casas del pueblo son realmente rústicas y antiguas, algunas más que otras. Yo supongo que si vinieras te tendrías que construir una casa como las que hemos visto al principio. Pero todo esto tiene mucho encanto. ¡Opa! La iglesia es muy bonita, eso sí, no os esperéis que las calles vayan a ser planas. Estamos en una montaña, todos son subidas y bajadas muy empinadas, a lo que me he tenido que dar cuenta a la fuerza. Bueno, ¿estamos bien? Joder, macho. No he pensado en la gravedad y antes cuando iba a grabar este plano, de milagro no me he quedado sin cámara. Empieza serie en el siguiente vídeo. No quiero tener que volver a casa a comprar otra. Voy a tener más cuidado para la siguiente. Lo que eso sí, no le puedes quitar la autenticidad de este lugar. Fijaros aquí, debajo de las casas tienen trineos clásicos. Y en más de una, o sea, fijaros. De los de antes, Digo de los de antes como si yo estuviera vivo cuando se utilizaba esto. Yo, de toda la vida, de los de plástico, ¿sabes? Que tenían hasta como un freno de mano. Buenos momentos. Estaba a punto de decir que esta casa está vacía por dentro, pero no. Lo que me he encontrado dentro da un poquito de mal rollo, si os fijáis. Es como una estructura con una fuente aquí en el medio y una escritura rara de pelotas. Al principio pensaba que podía ser ibérico o ibérico-celta o alguna cosa así, pero he estado mirando por internet y parece que es como una especie de idioma inventado. Eso es lo que he leído, que se hace mucho por esta zona, como para darle ese rollo ancestral. Podría ser como la fuente de Albinen y el agua que viene de la montaña o alguna cosa así. De todas formas, aunque sea, vamos a probar si el agua del pueblo ¿sabe rica? Joder, si sabe rica. Igual ahora estoy bebiendo aquí microbios ancestrales y lo que pone aquí es no beber. No beber no es agua potable. Y yo me he tirado todo el rollo celta. Bueno, la agua está buena.
Pero ahora de verdad empiezo a cuestionarme dónde está todo el mundo. O sea, empiezo como a sentirme demasiado solo. Pero la cosa es que no se ve como un lugar vacío. O sea, ¿cómo decir? Aquí hay bicis, ropa extendida aquí arriba. No sé, todo está como extremadamente bien cuidado y decorado. Si te gusta la soledad, desde luego que es tu lugar. Si no te gusta relacionarte con la gente, también. Pero si eres una persona social, desde luego que este no es tu sitio. Ahora bien, vamos a hacer lo más importante de todo. Es abrir el Google Maps para ver qué tipos de negocios hay en el pueblo. Si tengo que irme a otro pueblo a hacer la compra, si puedo ir a un restaurante aquí. Y por lo que veo, fijaros, esto es Alvinen. Tenemos un restaurante aquí, otro restaurante aquí y lo que parece ser una pequeña tienda. A juzgar por la poca actividad que tiene el pueblo ahora mismo y por este banco que está hecho de una tabla de snow, puedo entender que la mayoría de gente simplemente tiene una casa para venir a esquiar. No digo la gente que haya venido con la oferta, sino la gente que ha comprado una propiedad aquí. Y es que estamos en los Alpes suizos, evidentemente por aquí hay muchísimas pistas, por lo que fuera de temporada parece que esto está completamente muerto. Vamos a ver si al menos el pequeño supermercado que hay está abierto. No me puedo creer que me he pateado medio pueblo para que la única tienda que hay esté cerrada. ¿Por qué? No entiendo. ¿Estará cerrada porque sí? Parece que la tienda únicamente abre hasta las 12 de la mañana y luego ya se cierra. Esto qué gracia, ¿no? Voy a ver un poco. Bueno, al menos parece tener un poco de todo, ¿no? O sea, es como un mini supermercado donde puedes venir al menos a comprar las cosas esenciales, como la cerveza, algo de fruta, algún refresco, tampoco gran cosa. Al menos lo esencial puedes venir a comprarlo. Supongo que la mayoría de gente debe coger el coche y hacer 15-20 minutos a una superficie un poquito más grande para comprar cosas más detalladas, pero imagínate que necesitas comprar un pack de arroz, pues al menos tienes la tienda del pueblo. Lo que sí veo que tienen es transporte público, porque donde estoy sentado ahora mismo parece una parada de bus y sí que es verdad que justamente antes cuando me acercaba he visto pasar un bus con el cartel de Alvinen y de hecho tienen como dos transportes, uno que te trae aquí al pueblo y otro más pequeño para ir a sitios más específicos y que no tengas que caminar 10, 15, 20 minutos por cuestas infernales, por lo que aunque no pasa demasiado recurrente, sí tienes una manera de moverte sin tener tu propio vehículo, aunque creo que si vienes a vivir aquí como mínimo deberías traer un coche por si quieres ir a hacer la compra al supermercado o lo que sea. Pero me sorprende porque a pesar de estar tan y tan alejado, que el sistema de transporte público funcione todos los días, da igual si sea temporada o no, está bastante bien. Y de hecho la estación de buses me parece preciosa. Y si esto no me estafa, se supone que este es el único restaurante que hay abierto y estamos al lado. A ver si podemos comer algo. Que viendo la experiencia con el supermercado me da la sensación de que va a estar cerrado, pero bueno, todo sea intentarlo. Ojo que igual hasta hay esperanza, ¿eh? Como veis el restaurante no se ve nada mal. Entiendo que en alemán willkommen quiere decir welcome. Esto está abierto, esto está cerrado. Pero veo gente. Hello. Do you still serve food? Yes. There? Okay, perfect. Parece que vamos a ser los únicos, pero bueno. No, soup it's okay. Parece que se supone que he llegado un poco tarde. Creo que o bien estaban cerrando ya, o bien simplemente han cerrado cocina. Pero me van a dar una sopa, es lo máximo que pueden darme ahora. Son las 2:20 de la tarde, tampoco es que sea extremadamente tarde, pero sí es verdad que aquí empiezan a comer a las 12 y acaban a la 1. Punto positivo que haya al menos un lugar donde puedas venir a comer fuera de temporada, pero igual punto negativo de que yo creo que prácticamente siempre vas a estar solo. Bueno, es positivo en verdad si lo piensas, pero se hace extraño, es como que el restaurante está vacío. Eso sí, no me cansaré de deciros que sea donde sea el pueblo se ven unas vistas. Pues parece que ya nos han traído la sopa, espero que no arda. Me acaba de decir que es una sopa de verduras y las verduras las han cogido de su propio huerto que tienen aquí al lado. Así que vamos a probar. Está muy bueno. Mira que venía un poco resfriado del viaje y esto yo creo que cura lo que sea. La sopa estaba buenísima. Eso sí, esa pequeñita sopa y un vaso de agua que era del grifo me ha costado 12 euros. Puedo imaginarme que si vengo en una hora normal y me pueden hacer un buen trozo de carne me puede llegar a costar 45, pero es normal, o sea, estamos en el país más caro del mundo. Por mucho que te den 25.000 euros, no vas a tardar demasiado en gastártelo. Es decir, ya te tiene que gustar Alvinen para venir a vivir aquí. Y eso me lleva a las conclusiones, y es que en la actualidad esto sigue estando en pie. ¿Cuántos casos se han dado de nuevas casas construidas
seguidas nuevas familias viniendo a vivir aquí en los 8 años que lleva esta oferta activa. Pues a pesar de que la noticia se hizo extremadamente viral, prácticamente medio mundo se enteró, igual han llegado en los últimos 8 años unas 12 familias, unas 50 personas nuevas, que ya es mucho, pero como veis, no suficiente como para revivir el pueblo. Sabéis perfectamente que la información es poder. Me haría mucha gracia que uno de los que está viendo el vídeo tomara la decisión de su vida de irse a vivir 7 años a Suiza para acabar consiguiendo residencia en el pueblo y paraíso solitario de Albinen. Si es así, llámame en 8 años para darme las gracias. Ya empieza a caer el sol por aquí, Albinen por detrás y ya estamos a menos 4 grados. Va siendo hora de despedirnos. Muchas gracias de nuevo a Olafly por patrocinar el vídeo y quiero que estéis atentos y os suscribáis al canal, porque dentro de que 1, 2, 3 días como mucho empieza una miniserie de 7 días como el año pasado. 7 días, cada día subiendo vídeo desde el 1 de diciembre hasta el 7 de diciembre. Así que nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniWoodCafé.com.